Amigos, feliz tarde, bienvenidos a Argumentos. Soy Rosa Colmenares, les doy la bienvenida a este espacio donde revisamos detalles del panorama político nacional, contando también, como cada tarde, con su participación a través de nuestras cuentas en redes sociales, especialmente en la cuenta de la red social Instagram. Entre tanto, continúan pues las limitaciones con la red social X, @argumentosgb y @rosa_periodista. Allí podrán hacernos sus comentarios y preguntas a nuestro invitado de esta tarde. De inmediato se los presento. Me acompaña el diputado Bruno Gallo. Él es dirigente también nacional de Avanzada Progresista. Le damos la bienvenida a este espacio. Bienvenido, diputado. Muchísimas gracias, Rosa. Bueno, gracias por acompañarnos y vamos a iniciar como siempre entrando en contexto, colocando pues algunos elementos que son noticia y vamos a ver primero las declaraciones más recientes del fiscal Tarek William Saad sobre la salida de Edmundo González a España, sobre el proceso que allí lleva de asilo y también el proceso que se le seguía acá en Venezuela. Escuchemos. De alguna manera, nosotros con el apoderado judicial de González Urrutia, José Vicente Haro, en las próximas horas, en los próximos días, estableceremos la forma, tiempo, modo y lugar de cómo ese caso va a quedar, digamos, de alguna forma cerrado judicialmente en los términos que esa conversación que vamos a sostener y lo que la propia Constitución y las leyes venezolanas pudieran establecer, y haremos sin lugar a duda todo lo que haya lugar, siempre en apego estricto al derecho internacional de los derechos humanos. De esta forma cierra el Ministerio Público el caso contra Edmundo González tras su salida a España. Bueno, obviamente esa es la noticia del día, de este fin de semana. Hemos visto en los medios nacionales e internacionales las repercusiones, las lecturas que se hacen desde la oposición, desde los diferentes factores, porque en la oposición hay muchas visiones, Sí, cómo no. y también desde el Ejecutivo, ¿no? Sí. Bueno, yo saludo primero la posibilidad de que se le diera asilo diplomático a González Urrutia, que se negociara con el gobierno de España una salida honorable para quien fue candidato, para algunos con el favor de la mayoría, para otros, bueno, el candidato que llegó más cerca. En todo caso, me parece sumamente importante que la cosa se resuelva por una vía que no sea la vía de la cárcel, la vía de la persecución, la vía de continuar escalando el conflicto, escalando las alternativas violentas y represivas. Y me parece una oportunidad excelente para pedirle al fiscal, considerando valga la redundancia, las consideraciones que tuvieron con González Urrutia, que se haga exactamente lo mismo con un montón de muchachos, casi todos de origen popular, sin posibilidades de tener a José Vicente Haro como defensor, que se le dé el mismo tratamiento, que se cierren sus casos, que se intente resanar el sistema político venezolano del conflicto surgido después del 28 de julio. A mí me parece una excelente oportunidad para darle el mismo tratamiento a ese montón de muchachos que está preso y juzgado por crímenes que en algunos casos son difíciles de probar. En el marco de garantizar esa paz política que incluso la vicepresidenta Delcy Rodríguez hablaba el fin de semana, que este proceso era para garantizar esa paz política. Sin embargo, pues muchos sectores sienten que pues queda un ambiente de incertidumbre, de persecución, lo califican otros. Es un escenario complicado para la oposición en Venezuela. Muchos pues también criticaban la salida de Edmundo, decían que tomó una actitud que no fue valiente. Bueno, y de hecho la mayoría de las críticas venían de personas que están incluso asiladas fuera del país. Sí. Eso es sumamente gracioso, ¿no? Que gente que se asiló hace varios años ande criticando a Edmundo González porque decidió hacer lo mismo que ellos ya hicieron. Pero es que yo lo que creo que esa oposición que tiene rasgos un poco histéricos en su manera de opinar, bueno, va a haber una mosca en la sopa en cualquier caso. Exista o no la mosca en la sopa, van a criticar a todo el mundo. Yo creo que es una manera de concebir la política que ya causa como que resistencia en todo el mundo.
Yo creo que la mayoría de la gente se dio cuenta que esa especie de esa manera de hacer política llena de adjetivos, de insultos, creyendo que mientras más eleves la voz, más te van a escuchar, que mientras más pugnacidad pongas en el accionar político, va a tener mejores resultados el accionar político. Resulta que de esa manera, tanto de uno como de otro lado, van subiendo el volumen y lo que hacemos es que la crisis venezolana sea más compleja, sea incluso la calidad de vida de los venezolanos se deteriore. Yo creo que ya es tiempo de darle un alto a esa manera de concebir la política y empezar a pensar antes de decir cosas como que las que se están diciendo sobre este señor o sobre cualquier otro liderazgo opositor. Si tú te pones a ver, desde los primeros liderazgos opositores, desde el retorno a la vía electoral que representó Manuel Rosales, todos los que han pasado por la candidatura presidencial han sido demolidos por esa máquina de moler liderazgo que son las redes sociales. Primero Rosales, después Capriles, después Henry Falcón y ahora también Edmundo González. Entonces yo creo que ya va siendo hora de que los liderazgos opositores sean capaces de sumar y no que cada vez que un liderazgo opositor sea desplazado pase al basurero de la historia, demolido por la maledicencia de las redes y de quienes creen que la política se trata de subir el volumen. En todo caso, el discurso de Edmundo González siempre fue conciliador, sí, pues nunca llamaba a las protestas violentas, sí, o siempre mandaba como a mantener la calma, a pensar en el bien del país, incluso en su último comunicado pues también refiere este tipo de situaciones. Entre tanto, también veíamos las reacciones de María Corina Machado. Ella decía pues que igual paciencia al pueblo venezolano y que el 10 de enero Edmundo González será quien asuma como presidente. Y muchas veces pues la gente, los que están allí en pantalla, algunos se sienten confundidos, pero ¿cómo es posible que esto va a pasar si los hechos que estamos viendo hoy en la actualidad pues distan mucho? ¿Cómo va a asumir el 10 de enero si más bien ya ahora está en España? Sí. ¿No? Bueno, eso sería un capítulo más de la historia del interinato que ya fue suficientemente grotesca, ¿no? Yo creo que seguir recorriendo esa vía de la generación de falsas expectativas va a llegar a topar lo soportable en los venezolanos, va a llegar al tope, va a ser imposible de seguir tragando esa especie de manera de hacer política que comienza con una especie de generación de una falsa expectativa, continúa con una especie de euforia opositora que, bueno, a cualquiera que se le ocurra en el pasado no llamar presidente a Guaidó. Ahora, si no llamas presidente electo a González Urrutia, entonces eres una especie de traidor o servil al gobierno. Y entonces eso termina con esta expectativa de que el 10 de enero ese señor será, digamos, convertido en otro presidente, esta vez desde el exilio. Yo creo que ya la realpolitik se impone. O sea, que nos guste o no nos guste la realidad, está allí. Y generar una falsa expectativa no va a hacer que esa realidad deje de estar allí. Maduro está hasta el 10 de enero como presidente constitucional. Después del 10 de enero, como presidente detrás de una opacidad muy grande, de un proceso electoral que generó mucha opacidad, muchas dudas, lo que tú quieras, pero seguirá estando allí. Y que aún siguen sin publicarse esos resultados, ¿no? Exacto. Entonces, para el gobierno... Sí, tenemos que ir a una pausa, diputado Bruno, pero al regreso seguiremos hablando, disculpe que lo interrumpa con esta idea, para también aclarar un poco a nuestra audiencia, a la que también le pedimos que nos hagan sus preguntas y sus comentarios en nuestras cuentas en redes sociales, @argumentosgb y @rosa_periodista. Sé que son momentos de muchas preguntas, de muchas inquietudes y bueno, importante también aclarar qué escenarios quedan de acá al 10 de enero. Pausa y volvemos.